Hoy procedo a realizar un análisis de uno de los últimos mangas que han sido publicados por la editorial española Milky Way, 7000 millones de agujas. En el pasado realicé un análisis de uno de los tomos publicados de Wonder Woman en España y en esta ocasión quería aportar algo diferente y realizar el análisis de un manga. Debido a que esta es una obra bastante desconocida por la mayoría de los aficionados al medio, pensé que sería de interés analizar este manga, ya que al ser una obra desconocida hay pocos análisis acerca de ella, y pienso que este análisis podría resultar de interés a los aficionados de este hobby para quizá descubrir una obra que les pueda generar interés. En mi caso admito que este manga fue una apuesta personal. Normalmente soy una persona muy meticulosa y selectiva que no compra una obra hasta que ha podido averiguar toda la información posible sobre la misma para poder emitir un juicio de valor. Incluso ha habido casos donde antes de comprar dicha obra, previamente he leído online algunos capítulos para poder comprobar de primera mano si la historia y el dibujo de la obra me suscitaban interés. Este fue el caso de Claymore, obra que cuando la descubrí me suscitó interés y curiosidad, y lo que leía acerca de ella me interesaba, pero hasta que no leí los primeros 11 capítulos online y comprobé por mí mismo que me gustaba lo que leía y lo que veía, no tomé la determinación de empezar a comprar la colección de Claymore. Todos los hobbies y aficiones son caros, y el manga no es una excepción, con lo cual personalmente me gusta cerciorarme y asegurarme que el producto que voy a comprar cumplirá mis expectativas, ya que lo que no quiero es invertir una importante cantidad de dinero en algo que me pueda disgustar. Sin embargo, en el caso del manga que voy a analizar, la información disponible acerca del mismo era muy limitada. Al ser un manga menor, me refiero en el sentido de que no es una obra popular y que haya trascendido mucho fuera de las fronteras japonesas, las referencias acerca del mismo son mínimas, lo cual dificulta una primera labor de investigación. Debido a ello, en este caso, he realizado la apuesta más arriesgada desde que compro manga, ya que aposté por esta obra con pocos datos a mi disposición. Lo que determinó su compra fue la sinopsis oficial proporcionada por Milky Way, una sinopsis breve pero muy contundente y que captó inmediatamente mi atención e interés. A ello hay que sumar que hojeé por encima un ejemplar en una tienda de cómic y manga, y lo que vi me gustaba, con lo cual decidí apostar por esta obra y adquirir el primer tomo de esta colección. Por ello quiero realizar este análisis, para proporcionar información acerca de esta obra, poder de alguna manera llenar el hueco y vacío de información acerca de la misma para aquellos que puedan tener interés o curiosidad en ella, puedan tener acceso a un análisis donde se analizan apartados como la historia, el dibujo y la edición llevada a cabo por Milky Way. Como apunte final antes de comenzar el análisis, decir que esta obra solo comprende 4 tomos en total, habiéndose publicado ya el primero en España y el segundo se publicará en el mes de octubre. Espero que os guste y os parezca de utilidad e interés este análisis. Historia. Antes de nada os leeré tal cual la sinopsis oficial proporcionada por Milky Way, ya que fue uno de los principales motivos que suscitaron mi interés en esta obra. Luego analizaré con más detalle la trama sin hacer spoilers acerca de la misma. Solo al final del vídeo dedicaré un apartado a spoilers para explicar más detalladamente algunas cuestiones que abordo en esta sección. Hikaru despierta de la que parece ser una terrible pesadilla solo para descubrir que no está sola. Hay algo que vive dentro de su cabeza. Y aunque siempre ha sido una chica más bien antisocial y alejada de sus compañeras, ese sentido de alienación toma un significado totalmente distinto cuando se ve envuelta en un peligroso juego intergaláctico del gato y el ratón, donde tendrá que enfrentarse a una peligrosa entidad que pretende destruir el planeta. Es una sinopsis breve, directa y contundente. En mi caso, llamó mi atención al instante. Y es que los gustos son muy variados, pero en mi caso, cuando leo un cómic o un manga, busco algo que se salga de lo cotidiano, de lo habitual, del día a día. Busco historias extraordinarias, donde prime lo inusual y lo excepcional. Como digo, esto es cuestión de gustos, pero cuando compro un manga, busco lo insólito, lo extraño, lo singular, porque para historias de corte más mundano ya tengo miles de ejemplos en la literatura, el cine o la televisión. La cuestión es, ¿la sinopsis es cierta? ¿Este título ofrece una historia de ciencia ficción? Lo primero que me gustaría destacar de la historia es que es directa, va al grano. Seguramente esto es fruto de ser una colección breve, de solo 4 tomos, pero la inmediatez en la trama caracteriza este primer tomo.
En las primeras páginas ya se muestra a Hikaru, la protagonista de este manga, y se muestran los primeros rasgos que caracterizan su personalidad. Una persona antisocial, que se distancia del resto de las personas que la rodean. Pero este comportamiento, por parte de la protagonista, tiene una justificación, una razón de ser. En este primer tomo, Nobuaki Tadano ya ha puesto los primeros cimientos para justificar esta actitud. Ya ha expuesto los primeros motivos que hacen que la protagonista se comporte de esta manera. Aún no se ha profundizado en ellos, pero es lógico. Este solo es el primer tomo, y aún no ha dado tiempo a profundizar en detalle. Ahondaré más en este aspecto en el apartado de spoiler. Aún así, el autor ha conseguido en pocas páginas cimentar las bases de la protagonista de manera rápida y eficaz, lo cual tiene mérito. Ahora queda por ver si esas bases se consolidan adecuadamente en los siguientes tomos. La protagonista consigue retransmitir cercanía, ya que todos hemos conocido alguna vez en nuestras vidas a personas que han sufrido la soledad, el aislamiento o la dificultad para relacionarse, o incluso es algo que cualquiera puede haber experimentado a nivel personal, en sus propias carnes. Por ello, es un personaje natural, cercano, con el que el lector puede empatizar. Expuesta rápidamente a la protagonista y los primeros rasgos básicos que la definen, rápidamente sufre de un incidente que le cambiará la vida para siempre. Sufre la caída de un meteorito, el cual supuestamente acaba con su vida, aunque lo siguiente que ve es que está en clase, en su pupitre, como si fuera un día más en su cotidiana existencia. Sin embargo, lo que sintió, lo que experimentó, fue verdad, fue real, y ahora hay un ente intergaláctico que está dentro de su persona. Ese ente ha vagado a través del universo para dar caza y acabar con una entidad cuyo único propósito y única razón de existir es causar el caos y la destrucción, acabar con todo rastro de vida y existencia. Ese ser que trae el caos y la destrucción ha llegado a la Tierra, y el ser que ahora habita en Hikaru ha tenido que introducirse en su cuerpo, ya que las condiciones atmosféricas de la Tierra no le permitirían su supervivencia, al igual que sucede en el caso del ente destructivo, el cual también se ha ocultado en otro ser humano, con la intención de instaurar el caos y la destrucción de la humanidad. Ahora Hikaru tendrá que afrontar esta nueva situación, produciéndose un conflicto, no solo externo, que es la búsqueda de ese ente destructivo, sino también interno, ya que Hikaru tendrá que hacer frente a sus inseguridades y miedos. La gran virtud de la historia es que es directa, expone de manera clara e inmediata a la protagonista, los rasgos que definen su personalidad y la trama principal. No divaga en ningún momento y los acontecimientos avanzan rápidamente y sin pausa, yendo al grano. Esto se traduce en que, por ejemplo, los días transcurren con rapidez. El manga solamente se detiene a mostrar los acontecimientos más relevantes de cada día, y no se detiene de manera minuciosa en aspectos secundarios que no influyen para nada en la trama. Esto lo que produce es una continua sensación de progreso, de que a medida que lees avanzas rápidamente en la historia, de tal manera que el interés en continuar la lectura no desciende en ningún momento. El único inconveniente de este alto ritmo en la historia es que se profundiza poco en las relaciones personales de la protagonista. Este es el mayor hándicap, ya que hay ciertas relaciones que se producen de manera precipitada y que hubiera sido conveniente un mayor tiempo de maduración. Ahondaré más en este aspecto en el apartado de spoiler. Tal y como prometía la sinopsis, el argumento es pura ciencia ficción y los amantes de este género quedarán plenamente satisfechos con este primer contacto de la obra de Tadano, ya que ofrece lo que promete. La trama es interesante y el tomo termina con un cliffhanger, manteniendo así el interés en todo lo alto de cara al siguiente tomo. Nota 9. Dibujo. El dibujo del tomo es bastante simple. Esto se evidencia en el entorno y los escenarios, los cuales gozan de poco detalle y están dibujados con pocos trazos, con pocas líneas. En lo referente a los escenarios y los objetos del entorno, Tadano solo dibuja los contornos, de tal manera que falta profundidad. Por ejemplo, en el caso del pelo de la protagonista, dibuja el contorno del mismo, y luego para dar una sensación de relieve, colorea el mismo totalmente de negro, excepto unas pocas zonas que dejan blanco, para dar una falsa sensación de profundidad en el dibujo. Hay otros casos, como una máquina expendedora, donde, aunque se intuye que hay refrescos, solo se ve de forma vaga el contorno de los mismos, donde utiliza el mismo truco anteriormente señalado, los colorea de negro, exceptuando algunas partes que deja posta en blanco para dar esa sensación de relieve al objeto. En este aspecto, la diferencia con otras obras es abismal, como el caso de Claymore,
donde se puede apreciar el dibujo de cada ladrillo, de las diferentes viviendas y del empedrado de la calle, por ejemplo. Debido a esto, el dibujo de los escenarios y del entorno, en líneas generales, es vago. En lo referente a los personajes, el dibujo mejora, aunque no goza de un detalle y profundidad apabullante, si se aprecia más dedicación que con los escenarios. Aún así, es un dibujo simple, con pocos detalles, y que en la parcela donde más destaca es a la hora de representar la expresividad de los personajes, los sentimientos y emociones que sienten. Ese es el punto fuerte, sin duda alguna, del dibujo de los personajes. Quitando este apartado, aunque el dibujo de los personajes es el apartado donde se nota que el autor ha invertido más esfuerzo y dedicación, no es un dibujo muy detallado y profundo. En ese sentido, hay obras con un dibujo más pulido. A pesar de la simpleza, no es un dibujo desagradable, transmite cierta simpatía y, como he señalado anteriormente, sobre todo destaca a la hora de mostrar las emociones de los personajes. Nota 6. Edición. En este apartado analizaré la edición realizada por Milky Way con esta obra. Como es habitual en el mercado del manga español, el tomo tiene su característica sobrecubierta de plástico a color, lo cual no solo tiene una función protectora, sino también estética. El tomo está bien encolado y la separación de las páginas es correcta, de tal manera que las páginas no están pegadas, poseen márgenes en blanco que impiden que las viñetas de una página a otra se solapen, como pasó en la edición del manga de Bobo de la editorial Planeta, lo cual dificultaba en ocasiones la lectura del mismo. El papel es blanco y de buena calidad, aunque no llega a los estandartes de calidad que poseía Glenad cuando trabajaba con la imprenta de Aleu, pero difícilmente se llegara nunca a ese nivel de calidad a un precio de 8 euros como en aquellos tiempos. Las primeras páginas del tomo son a color y la reproducción de las mismas es buena. En el caso de las páginas en blanco y negro hay algunas excepciones. Debido a que en esta obra Tadano utiliza mucho el color negro para hacer tanto los contornos de todos los objetos y escenarios como para pintar los fondos, lo que sucede es que hay páginas que tienen tanto negro que parte de la tinta traspasa la hoja y eso se percibe en la siguiente página. No es algo exagerado, no es que se vea una mancha negra en la siguiente página, pero sí da una sensación de suciedad que es desagradable visualmente. Es cierto que esto solo ocurre en algunas páginas, pero es algo un poco molesto y espero que Milky Way tenga más precaución de cara a los siguientes tomos. Lo normal en la mayoría de los mangas es que se traduzcan los diálogos, pero no se traduzcan, por ejemplo, los rótulos de las puertas, a no ser que sea algo de vital importancia en la trama, ni tampoco las onomatopeyas. En este tomo están traducidos los rótulos de las puertas, lo que hay escrito en las pizarras, lo que pone en los buzones, etc. Es cierto que en muchas ocasiones su no traducción no hubiera supuesto un hándicap para poder comprender el argumento, pero es un detalle que se agradece, que a la hora de licenciar la obra se traduzca todo, haciendo un trabajo completo, algo que no es habitual. Respecto a las onomatopeyas, también están traducidas, pero no sustituidas, y me explico. Ha habido casos donde algunas editoriales han sustituido las onomatopeyas originales japonesas y han puesto directamente la traducción de dicha onomatopeya en español. Esto es algo que sucedió en los últimos tomos de Gantz cuando Panini se hizo cargo de la colección después de la pérdida de los derechos de la obra por parte de Glenad España, que en aquellos momentos había cambiado la nomenclatura a EDT, Editores de Tebeos. Esto no fue del gusto de todos, ya que muchos opinan que de esta manera se altera la obra original tal y como fue concebida. Pues en este caso se ha optado por la opción perfecta, que es mantener la onomatopeya original japonesa y poner la correspondiente traducción al castellano debajo o al lado de la misma. De esta manera no se altera visualmente la viñeta y se traduce ese elemento de la misma. Todo esto ha sido iniciativa de Milky Way. La prueba de ello es que de los muchos mangas que ha traducido Marc Bernabé, en la mayoría no ha traducido ni carteles ni onomatopeyas, lo cual evidencia que si lo ha hecho en este caso es porque así se lo ha pedido expresamente Milky Way, con lo cual es de justicia destacar esto y darle el mérito correspondiente a Milky Way, demostrando una gran profesionalidad. En líneas generales la edición rezuma calidad y mucha profesionalidad, siendo una edición sobresaliente. La única nota discordante es la presencia de algunas páginas que dan sensación de suciedad, ya que la tinta negra de la página anterior traspasa la hoja, dando esa sensación de suciedad en la siguiente hoja. Espero que esto sea subsanado en los siguientes tomos. Nota
9. Nota final, 8. Conclusiones. El manga ofrece lo que propone, una historia de ciencia ficción donde predomina lo extraordinario y lo inusual. Debido a una narrativa directa, el tomo mantiene un interés constante y consigue sustentar la atención del lector. El dibujo no es excelente, pero sí simpático, y la edición realizada por Milky Way sobresaliente. Personalmente recomiendo dicho título, sobre todo a los amantes de la ciencia ficción y de lo extraordinario y no lo cotidiano. Como apunte final me gustaría destacar el servicio de venta online de Milky Way. Ofrecen enviar el pedido realizado en la web sin gastos de envío, a través de correo ordinario, y además incluyen algunos regalos, como marcapáginas o pósters. Dependiendo de dónde vivas, el envío tarda más o menos en llegar, pero el paquete llega en buenas condiciones y el manga en perfecto estado, impecable, como recién salido de la imprenta. Incluso aunque el paquete por algún casual no entre en el buzón, ya que al ser un envío por correo ordinario se mete directamente en el buzón, te pican al timbre para avisarte y dártelo en mano, y en caso de que estés ausente, te dejan una notificación para que lo recojas en tu oficina de correos más cercana. Y puedo asegurarlo, ya que precisamente a mí me pasó esto, que el tomo no entraba en el buzón y al estar ausente en casa, me dejaron el paquete en correos. Con lo cual, muy bien por parte de Milky Way con su servicio de venta online. A continuación, proceder a hacer spoiler de la obra, con lo cual, quien aún no haya leído el tomo y tenga interés en hacerlo, que tenga aquí la reproducción. En la sección dedicada al argumento del manga, decía que el autor ya ponía los primeros cimientos para justificar la personalidad y comportamiento de la protagonista. En el tomo se explica que sus padres murieron, y ahora son sus tíos los que se hacen cargo de su educación y cuidado. Desde la muerte de sus padres experimentó una depresión que la hizo encerrarse en sí misma y no exteriorizar sus sentimientos. Además, ella recuerda a modo de flashback un incidente que sufrió en una isla. Aún no se ha especificado en qué lugar en concreto, aunque se intuye que sería un lugar donde vivió con anterioridad, y por el cual fue marginada. Aún falta profundizar en estos aspectos, sobre todo saber qué fue lo que sucedió en esa isla, pero el autor ya ha expuesto los primeros motivos que justifican la actitud de la protagonista. Respecto al hándicap que señalaba a la hora de representar las relaciones personales de la protagonista, me refería concretamente a cómo dos chicas se hacen amigas de ella. Es todo muy repentino. En el instituto intenta establecer una conversación con ellas, pero la ignoran, y más tarde el mismo día, al ver que se les cayó un móvil en el agua, lo recoge y se lo devuelve. Agradecidas por tal acto, al día siguiente se acercan a Hikaru en el recreo y desde ese momento se hacen amigas. Es una relación artificiosa, no resulta natural y creíble, es demasiado precipitada, de un día a otro pasar de la total ignorancia a una amistad férrea. Este es el único problema que ha presentado en este volumen el ritmo tan acelerado y directo impuesto por el autor en la trama, que se han descuidado las relaciones personales y no se las ha dotado de la profundidad y maduración necesaria.